cuento algo que es muy personal y que solo cuento cuando el foro creo que me invita a ello, y yo creo que lo permite, y es la actividad de voluntariado, en la que he vivido los mejores años de mi vida y con un enorme aprendizaje. Y el gran aprendizaje de todo eso son dos ideas que tienen que ver mucho con el coach. Una es que aprendí la diferencia entre sentirte orgulloso porque crees que estás haciendo algo que es bueno y por tanto que tú eres bueno, a sentir la enorme gratitud de hacer lo que estaba haciendo. Y por tanto aprender que los talentos es un regalo de lo que tienes que sentir, o yo aprendí a sentirme agradecido y no orgulloso. Y el segundo gran aprendizaje, y este es bastante tardío y lo he aprendido más con la práctica del coach, es que aunque mis oídos han sido muy alabados como consecuencia de wow y he estado muchos años y he vivido mucho y de todo y he acompañado mucho en el sufrimiento de mucha gente, diría que me atrevo a decir, y no soy una persona de una gran práctica religiosa, que la santidad está mucho más cerca de lo cotidiano que de las grandes cosas. A mí me han cerrado mucho los oídos, pero lo cierto es que mientras yo hacía todo aquello, había una persona que ayudó a que uno de mis hijos saliera adelante con los estudios, era quien acompañaba a mi madre cuando estuvo mal, era quien se ocupaba más de mi suegra, y en lo cotidiano, en lo más cercano, es donde está la grandeza de mucha gente. Es un proceso de coach, básicamente es cuando alguien viene a verte porque quiere mejorar en algo, tiene un objetivo puntual y concreto que es su objetivo, ¿vale? Y va al coach para alcanzar ese objetivo. Defiendo mucho la idea de que no es tanto un guía como un acompañante. Es más, a mí cuanto más acompañante si eres, menos guía, me parece que estás más cerca de lo que es el puro coach. Pero el coach es la confianza que yo deposito en mi coachee, de que tiene las herramientas necesarias, él, para alcanzar ese objetivo que plantea. O sea, ¿qué objetivos plantea? Pero ojo, es el coachee el que marca el objetivo. Dice, no, es que yo quiero mejorar en esto. ¿Vale? Y entonces, es un acompañamiento donde además no se trata de estar con él 1 año, 2 años, como un tratamiento de psicología, no. Es un objetivo que normalmente en 2 meses, es decir, 8 sesiones, se trabaja para que ese objetivo se alcance. Eso es un proceso de coach, donde quien dice, muy alambicadamente, es el arte de preguntar. ¿Sí? Saber preguntar es muy importante en el ámbito del coach. Con la idea de que las respuestas no son para el coach, son para el coachee. Por eso lo primero que planteas es, oye, esta conversación es confidencial. Tienes que garantizar la confidencialidad, que es la manera que el coachee se abra y realmente plantea su objetivo. La segunda pregunta que siempre hacemos casi todos los coaches es, oye, ¿cuánto quieres este objetivo? Y es curioso porque la experiencia nos demuestra, y digo no es porque Marta y yo, mi mujer y yo, como ya el coach, compartimos mucho, sin contarnos nada, pero sí compartimos mucho, todo lo que esté por debajo del 8 vamos mal. Uno dirá, oye, un 8 está muy bien. Tenemos que oír, este objetivo yo lo quiero de 9 para arriba. Y entonces el proceso es apasionante y funciona. He descubierto la importancia del lenguaje y según decimos, construimos, según nos decimos, nos construimos. ¿Vale? El lenguaje crea una realidad. Y lo segundo es que cuando la conversación más importante que tenemos es la que tenemos con nosotros mismos, que es constante. Y entonces me doy cuenta cuando hago coach, la gente se te abre, muchos de los gente se me hablen, ¿y qué ocurre? Una cosa es nuestra conversación, que es lo que pensamos. Podemos pensar frente a un examen, no lo voy a sacar, debía haber estudiado más, qué desastre soy, no sé qué. Los pensamientos que sean, allí hay una conversación, pero todavía no está en la realidad. Es curioso, si la verbalizas, eso empieza a ser más real. Lo que ocurre con el coach es que si además hay una presencia, y esto, aprovecho que hay un sacerdote aquí, que esto lo digo yo incluso cuando se habla del sacramento de la confesión, cuando mucha gente me dice, bueno, yo tengo línea directa, no, pon una presencia delante, que recibe lo que tú le dices, y además te lo espeja, y uso la palabra espejar porque es una palabra técnica, herramienta de coach, eso cobra otro sentido, y hay un aprendizaje tremendo. Estamos todo el día echando la culpa a los demás de lo que nos ocurre. Entonces, ¿por qué no hacemos los carnos de nuestra emoción y decir, yo me pongo nervioso con esta persona? Porque desde ahí podéis construir. ¿Qué podría hacer yo? Soñar está bien, pero de verdad, si queréis ponerlo en práctica, y esto es puro coach,
es ponerle patas a ese sueño. Es lo que llamamos visión. Si yo os preguntara ahora, yo en coach lo hago, ¿tú dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde te gustaría verte? Pero quiero que te lo imagines con detalles. Pues me imagino así, no sé qué, casado, no sé qué, con 2 hijos, lo que sea. A lo mejor dentro de 5 años es muy pronto para estar casado con 2 hijos. Hacer una visión, pero realista. Y una vez que lo han soñado, le digo, dime qué has hecho para llegar ahí. Y la gente te lo construye. Porque tenéis herramientas. Lo que pasa es que tenéis que dedicaros tiempo a hablar con vosotros mismos, pero con sinceridad.